Entonces, a conocer qué ocurre en el mundo y como siempre nos centramos en estos momentos en Estados Unidos. Así es, William, iniciamos con estas noticias. El Papa Francisco se refirió a los refugiados, el cambio climático y la pena de muerte en el histórico discurso que hoy dio ante el Congreso de Estados Unidos. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Así recibía este jueves el Congreso estadounidense al Papa Francisco. Es la primera vez que un pontífice se dirige a las dos cámaras del país. Un discurso histórico en el que reiteró con fuerza su oposición a la pena de muerte ante unos legisladores que en su mayoría están a favor de la pena capital. El argentino tampoco se olvidó del tema migratorio. No debemos dejarnos intimidar por los números, sino verlos como personas, mirar sus caras y escuchar sus historias, tratando de responder lo mejor que podamos a su situación. También hizo un llamado para adoptar acciones valientes y responsables con las que enfrentar los efectos del cambio climático causados por la actividad humana. Estoy convencido de que podemos marcar la diferencia. Estoy seguro. Sin dar nombres, pero en referencia a los procesos con Irán y Cuba, el Papa reconoció el coraje para que países enfrentados se acerquen a través del diálogo. Y luego de que la niña mexicana Sofía Cruz cumpliese su meta de abrazar y pedir ayuda al Papa en temas migratorios, su madre da detalles sobre la carta que su hija entregó al Sumo Pontífice. Entre la multitud que se aglomeró este miércoles en Washington para ver y saludar al Papa, Sofía Cruz, una niña mexicana de 5 años, logró llamar su atención. Viajó de Los Ángeles a la capital con una misión que estaba a punto de ser frustrada por los guardaespaldas del Sumo Pontífice, cuando de repente el mismo Francisco dio la señal de que se le acercaran. Sofía logró su cometido, abrazó al Papa y entregó una carta solicitándole colaboración para que Estados Unidos apruebe la reforma migratoria. Desde Los Ángeles, su madre orgullosa cuenta detalles sobre este escrito. En la carta ella cuenta lo que siente como hija de inmigrantes y le pide al Papa una reforma migratoria justa. Y también le platica que su papá pues trabaja mucho como inmigrante, hace trabajo muy pesado. Sofía y su hermana pequeña Sara forman parte de un grupo de varios millones de niños nacidos en suelo estadounidense, cuyos padres pueden ser deportados en cualquier momento por haber entrado en el país de forma ilegal. Obama aprobó en noviembre pasado varias medidas por decreto ante la inacción del Congreso, que podían beneficiar hasta 11 millones de personas, pero un juez de Texas las congeló al poner en duda su constitucionalidad. Es por eso que Sofía no quiso perder la oportunidad de saltar a los brazos de Francisco y pedir su ayuda. En otras noticias, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya se pronunció por 14 votos a 2 a favor de rechazar la objeción presentada por Chile sobre su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. Los jueces decidieron que el Pacto de Bogotá, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas suscrito en 1848 por la mayoría de los países latinoamericanos, no entorpece la jurisdicción en este caso, como alegaba la delegación chilena. En particular, se pronunciarán sobre si Santiago tiene la obligación de negociar, pero no sobre los resultados que pudieran derivarse de ello. Las dos partes presentaron sus argumentos a principios de este año. La resolución del caso puede prolongarse varios años, pero la decisión de la Corte es vinculante. Si bien Bolivia dispone de libre tránsito de personas y mercancías, desde el Tratado de 1904 perdió el control del territorio en disputa. Recuperar una salida propia a las aguas aumentaría el volumen de negocios boliviano, que podría reducir el coste de sus exportaciones a pesar que sus barcos ya navegan. El Banco Mundial calcula que los países en desarrollo privado de un acceso libre, sin costes adicionales en este caso, al mar, comerciarían hasta un 30% de los que llegan al agua sin problemas. Chile, de su lado, cuenta con numerosas plantas y gasoductos o gas natural en la zona costera en disputa, y cualquier cambio resultaría gravoso para un país sin ese recurso natural. Es un acto hostil hacia Chile, ni menos una actuación que ponga en duda o altere el sistema internacional de las fronteras. Estamos seguros que esta actuación, que continuará más adelante, nos llevará a un diálogo fructífero, un diálogo
que tienda puentes y nos ayude a superar aquellos muros que todavía nos separan. Y es que la petición boliviana ha quedado significativamente reducida, porque ya no estamos discutiendo del eventual derecho de Bolivia a una salida soberana, ni tampoco estamos discutiendo sobre la existencia de una obligación de conducta que tendría además sobre Chile la obligación de conceder un resultado, sino que sobre la existencia de una obligación o no una obligación de negociar sin que se pueda pronunciar la Corte o respecto a su contenido. Y por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, comentó el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que rechazó la objeción preliminar presentada por Chile en cuanto a la competencia del tribunal en relación a la demanda marítima boliviana. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada a nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia. Entramos ahora a la fase del fondo del juicio, donde podremos aportar todos los argumentos que no correspondía esgrimir en la etapa preliminar. Estamos seguros que dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamentos de la demanda boliviana. Confiamos en nuestros argumentos, en el derecho internacional y en que la razón está de nuestro lado. Una promesa del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para poner fin en marzo próximo al conflicto armado más largo de América Latina provocó aplausos y dudas entre la población del país, agobiado por más de medio siglo de violencia, secuestro, desplazamiento y afectación a su economía. El deseado pacto de paz con las FARC está cerca. En exactamente 6 meses estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Luego de más de medio siglo de conflicto y casi 3 años de diálogos en La Habana, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla comunista Timoleón Jiménez se dieron la mano. La cabecilla de las FARC, también conocido como Timochenko, respaldó las palabras de Santos. La orientación que tiene nuestra delegación es hacer el máximo esfuerzo por tratar de cumplir, de llegar a un acuerdo final antes de los 6 meses. La justicia es el tema más espinoso y complejo de las negociaciones. Sin embargo, el pacto firmado por ambas partes este miércoles contempla que los que reconozcan los crímenes y cooperen con la justicia tendrán penas de entre 5 y 8 años con beneficios carcelarios. De lo contrario, podrían enfrentar hasta 20 años en una prisión común. Es una noticia histórica en el país y para las víctimas es un descanso, porque todas temíamos que como veíamos que se iban dilatando las cosas, esto iba a fallar. Pero después de la llegada del Papa, yo creo que esto ha cogido un rumbo y lo de hoy fue un remate mortal. Luego de firmar el acuerdo final, las FARC comenzará a desarmarse para convertirse en un movimiento político. El expresidente colombiano y actual senador opositor Álvaro Uribe cuestionó el acuerdo de justicia alcanzado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para el proceso de paz. Que el guerrillero Raza no sea llevado a cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo, promotor de nuevas violencias. Uribe señaló al gobierno de Juan Manuel Santos de aceptar aplicar idénticos mecanismos de justicia a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas. El pacto de justicia contempla la creación de un tribunal especial, así como juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. En el caso de delitos políticos se plantea la amnistía. En otra información, al menos 717 personas han muerto esta mañana en una mina cerca de la Meca al producirse una estampida durante el Hajj o gran peregrinaje que estos días realizan alrededor de 2 millones de musulmanes. La avalancha tuvo lugar durante el ritual de lapidación de Satán, que consiste en lanzar piedras hacia estelas que lo representan. El accidente se produjo cuando varias personas que abandonaban el lugar se cruzaron con un gran número de peregrinos que querían acceder. Defensa Civil intentaba atender a los heridos y dirigir a la multitud hacia rutas alternativas.
El Hajj o peregrinación es el quinto de los llamados pilares del Islam. Según las autoridades, 1.4 millones de personas acudieron este año desde el extranjero para participar, cifra que se suma a los 600.000 peregrinos que viven en el reino. Más noticias del acontecer mundial a las 6 y 9 de la noche. Volvemos a conocer lo que ocurre en nuestro país. Así es, María Alejandra. Primero vamos a hacer una pausa comercial. De instantes regresamos con el análisis de la crisis financiera que atraviesa nuestro país y que podría enfrentar con el presupuesto del próximo año. Regresamos en unos instantes.